Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Es un gusto saludarlos. Estamos acá iniciando nuestra transmisión. Esperamos que nos estén recibiendo ya y que ya podamos estar compartiendo. Les agradeceré si nos podrían indicarse con alguna seña o con algún mensajito si estamos acá con ustedes ya transmitiendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la oportunidad de compartir con ustedes especialmente. Entonces, vamos a ver si hay alguna señal o un mensaje que nos pueda indicar si ya estamos listos para empezar nuestra transmisión, ¿verdad? Eh, entonces, el día de hoy, pues yo me permití invitarlos para compartir con ustedes un tema que se ha venido discutiendo en relación específicamente a la pena de muerte, ¿verdad? Básicamente, esa fue la intención cuando yo los quería invitar. Como estamos en una época de votaciones, en una época de campañas políticas, pues por ahí he escuchado yo que ya surgieron propuestas sobre crear una iniciativa de ley para restablecer el recurso de gracia. Y por otro lado, algunas personas que quieren restablecer la aplicación de la pena de muerte. Quiero, antes de empezar en el tema concreto, abordar dos temas o dejar plasmado dos situaciones concretas. Una es que no voy a discutir o no vamos a platicar con ustedes sobre si nos gusta la pena de muerte, si estamos de acuerdo, si creemos que es buena o mala. No es ese el tema. El tema concretamente, como ya lo habíamos compartido anteriormente, el tema en esencia es establecer si la pena de muerte en Guatemala se encuentra vigente, en consecuencia es aplicable, y en el caso del recurso de gracia, si el recurso de gracia es aplicable, si se encuentra vigente y es procedente. Y una cuestión especial es si de veras es cierto que el recurso de gracia es el que obstaculiza la aplicación de la pena de muerte. Eso sería un primer punto que quiero dejar claro. Entonces no se trata de establecer si es buena o es mala, sino que en esencia si está vigente o no está vigente, si es aplicable o no, y si el recurso de gracia procede o no procede. Ahora, este es un primer tema. El segundo punto que quisiera dejar claro con ustedes antes de cualquier cosa es señalar que no deberíamos de estar en esta situación. Es decir, si un abogado, si un profesional del derecho, si un estudioso del derecho se formó debidamente, correctamente, todos deberíamos de tener el mismo criterio. Yo soy del criterio que el derecho es una ciencia exacta. Es decir, es una ciencia exacta y derivado de eso, las normas están escritas en igualdad para todos, para que todos las entendamos y las leamos. No deberíamos estar interpretando la ley constantemente. Eso de interpretar la ley es una figura, una acción que debe realizarse únicamente en aquellos casos donde verdaderamente exista una duda. Y en todo caso, le correspondería a un juez. O también se acepta los análisis que hacen los estudiosos del derecho. Pero como norma general, no deberíamos estar cayendo en estar interpretando la norma, los códigos, las leyes constantemente. No deberíamos de hacer eso, sino que únicamente limitarnos a aplicar la ley tal como está concebida. Si un abogado se graduó en Petén, si un abogado se graduó en Quetzaltenango o en la ciudad de Guatemala, en la Universidad de San Carlos o en una universidad privada, pero el abogado se formó correctamente, fue instruido correctamente, por sí mismo también se nutrió, todos deberíamos interpretar igual la ley, tanto el del Petén como el del Quetzaltenango como el de Guatemala. No deberíamos haber esa situación que últimamente se da, que dicen que hay criterios e interpretaciones distintas. No debería ser así, porque todos conocemos la norma, todos conocemos los principios y todos conocemos la forma en que debe ser aplicada. Entonces, no debería haber esa constante situación que ahora se observa donde hay abogados que tienen criterios distintos. Eso no debería existir, porque todos fuimos formados conforme los principios adecuados. Ahora,
Si tenemos esa situación de que hay abogados que tienen criterios distintos, ahí deberíamos evaluar si no hay intereses de otro tipo, como sucede con el caso de la pena de muerte, que no nos están hablando con la exactitud del caso, sino que están utilizando el argumento con otros fines, que eso no es lo que nos interesa en todo caso, los otros fines, sino que solo dejar claro que la interpretación de la ley debe hacerse conforme al artículo 10 de la ley del organismo judicial, solo en las condiciones ahí señaladas o en su caso conforme las reglas de interpretación que tienen algunas leyes que tienen sus propias reglas, pero que no debería haber diferencia entre un criterio y otro porque la ley es una y los principios son los mismos y las garantías son las mismas. Pero bueno, adolecemos de esa situación y por eso nos hemos tomado el tiempo de abordar este tema. Entonces, como lo habíamos planteado, la discusión que queremos plantearles a ustedes es exclusivamente, ¿está vigente la pena de muerte? ¿Existe? ¿Es aplicable? ¿Y cuál es el efecto que tiene el recurso de gracia en relación a la misma? Bueno, lo que primero que quisiera yo abordar o compartirles a ustedes es que en el marco histórico guatemalteco, la pena de muerte ha estado vigente en nuestra legislación desde hace muchos años. De hecho, yo aquí me permito compartirles a ustedes las constituciones a partir del año 45, pero realmente desde 1877 que inició el proceso constitucional que terminó con una constitución de 1879, ahí ya estaba considerada la pena de muerte. En la Constitución de 1945 se regulaba la pena de muerte, vigente y aplicable. En la Constitución de 1956 también estuvo regulada la pena de muerte. En la Constitución del 65 exactamente también regulada. Ahora, donde hubo un pequeño cambio es en la actual Constitución, la que entró en vigencia totalmente el 14 de enero de 1986. En esa hubo un pequeño cambio y el cambio básicamente se relacionó con que la pena de muerte en el artículo 18 no se establecía, no se imponía, sino que lo que hace el artículo 18 constitucional es reconocer dar por hecho que la pena de muerte existe y se refiere a ella, a la pena, como dando por hecho que existe. Por eso podrán ver ustedes, de conformidad con la redacción del artículo 18, que no la establece, sino que lo que hace es regularla. Y cuando la regula, establece que la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos. Establece en la literal A, con fundamento en presunciones, en la literal B, a las mujeres, en la literal C, a los mayores de 60 años, y en la literal D, a los reos políticos y reos de delitos comunes conexos, y por último, en la literal E, a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esta condición. Ahora, el que es relevante acá es el último párrafo, en donde señala que el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte, ¿verdad? El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Entonces, el primer punto en este aspecto sería que constitucionalmente la pena de muerte ha estado vigente en Guatemala ininterrumpidamente desde 1879. Siempre ha estado. Y en la Constitución actual, reconocida su existencia, aunque no impuesta. Ese sería el marco constitucional. Ahora, en ese orden y para seguir avanzando, debemos tomar en cuenta el contenido de dos artículos constitucionales que considero pertinente recordarlos en este momento. El primero sería el artículo 46 constitucional que establece la preeminencia del derecho internacional y básicamente señala la Constitución que se establece el principio de que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aprobados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ese sería el primero que quiero que lo tengamos presente y recordarlo en cuanto al marco jurídico del reconocimiento de
los pactos, convenios ratificados por Guatemala que contienen garantías de derechos humanos o derechos que son inherentes al ser humano. El otro artículo que yo quisiera recordarles a ustedes es el artículo 44 de la Constitución, que básicamente diríamos que este es un artículo que lo que hace viene a impulsar al espíritu constitucional de tal manera que le permite absorber como propios los mejores derechos humanos en favor de la persona contenidos en otras normas, aunque no no estén en la propia Constitución. Entonces el artículo 44 exactamente nos va a señalar que en este aspecto los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que aunque no estén en ella, son inherentes a la persona humana. En consecuencia, la Constitución va a reconocer como propios los mejores derechos en favor de la persona, aunque estén en otras normativas. Esa es la parte que quisiera que observaran. Digamos, la relevante es la del primer párrafo, esencialmente. Entonces, en ese marco, eso quería que observaran, digamos, es esta parte del primer párrafo de este artículo. Ahora, si ya establecimos el primer punto, es que constitucionalmente siempre ha estado vigente desde hace muchos años. Ahora, ¿qué regula, ahora, ya que mencionamos al artículo 46 y la preeminencia sobre el derecho interno, qué regula la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a el tema que nos atañe, que es el de la pena de muerte? Solo recordamos que la Convención Americana de Derechos Humanos, y esto es importante tomarlo en cuenta porque haré referencia más adelante, que la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, fue aprobada y ratificada por Guatemala mediante el decreto 6-78. Aquí lo que quisiera que tuviéramos en cuenta es el año de 1978, que fue cuando se ratificó el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, por el Estado de Guatemala. Y mediante un decreto, lo que hace el decreto 6-78 es incorporarla a nuestra legislación a través de ese decreto. Ese es el efecto que tiene. Pues en ese marco, la Convención Americana, específicamente en relación al derecho a la vida, que es donde en ese artículo, que es el artículo 4, se desarrolla, aunque muy escuetamente, el tema de la pena de muerte. Lo primero que señala el pacto es que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, ¿verdad? Y este derecho siempre estará protegido por la ley y en general desde el momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Cuando el pacto señala que nadie puede ser privado arbitrariamente, pues entenderemos que la arbitrariedad es el abuso, el irrespeto, una acción fuera de ley que no tiene un contexto legal. Por lo cual un procedimiento legal, un debido proceso, no es arbitrario, siempre y cuando está sustentado en ley. Entonces, lo arbitrario es esencialmente el exceso, el abuso o acciones fuera de ley. Eso es lo arbitrario. Entonces, en la primera parte, entonces tenemos el derecho a la vida, ese reconocimiento que hace el pacto. Ahora, donde ya comienza a desarrollar el tema de la pena de muerte es, como lo pueden ver ustedes en el numeral segundo, establece esencialmente, y esto lo voy a resaltar porque quiero que es parte de lo que debe quedar claro. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, ¿verdad? Entonces, en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves y de conformidad con una ley que establezca tal pena.
Observen dos aspectos. El primero, en los países que no han abolido la pena de muerte. Realmente Guatemala, en esencia, a través del Congreso, no ha abolido la pena de muerte. Sin embargo, llamo la atención a esta otra parte en donde dice, y de conformidad con una ley que establezca tal pena, ¿verdad? Dictada con anterioridad a la comisión del delito. Y ahora dice la segunda parte, tampoco se extenderá la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se aplique actualmente. Entonces, tenemos esencialmente un primer supuesto que aquellos países que no han abolido la pena de muerte podrán seguirla aplicando solamente para los delitos más graves y deben estar amparados en una ley, ¿verdad? El segundo punto es que no se puede extender la aplicación de la pena de muerte a delitos a los cuales no se aplica actualmente. Entonces tendríamos dos supuestos. Aquellos países que no han abolido la pena de muerte, que ratifican el pacto, lo ratifican, pero no han abolido la pena de muerte, la pueden seguir aplicando solo para delitos graves y fundamentados en una ley anterior. Ese sería el primero. Y el segundo, no puede extenderse a otros delitos a los que no se aplique actualmente. Que eso sería a partir de ahora en adelante ya no se podría extender. Ese sería el otro supuesto. Y siempre es bueno aquí recordar el numeral tercero, siempre del artículo 4 del pacto, que señala que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. No se puede restablecer la pena de muerte si un estado ya abolió la pena de muerte, ¿verdad? Y en el numeral 5, que siempre es importante tomarlo en cuenta, no se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años o más de 70, señala el pacto, más de 70 señala el pacto, pero nuestra Constitución señala 60, ¿verdad? Y tampoco se le aplicará a las mujeres que en estado de gravidez, ¿verdad? En periodo de gestación esencialmente. Bueno, entonces, ese es el contexto del pacto. En ese contexto, ¿qué delitos? Ya tenemos el contexto del pacto, ya tenemos el contexto de la Constitución y ahora tenemos el contexto del pacto. Veamos ahora el tema de los delitos. ¿Cuáles delitos son los que en la legislación guatemalteca contenían la pena de muerte? O sea, ¿cuáles son esos delitos? Tenemos dentro de los delitos que contenían la pena de muerte en el Código Penal, tenemos el parricidio, el asesinato, el plagio o secuestro y el delito que se llama el caso de muerte, que es cuando se le da muerte a un presidente de un país extranjero en el territorio nacional. Vean que yo aquí tengo separados dos grupos. En primer lugar tengo parricidio, asesinato, plagio o secuestro, caso de muerte. Esos delitos los tengo separados porque son los delitos que ya contenían la pena de muerte para el año de 1978. Es decir, cuando Guatemala ratifica el Pacto de San José en el año de 1978, ya tenía la pena de muerte reconocida en su legislación. En consecuencia, Guatemala ya podía seguirlo aplicando porque Guatemala lo tenía antes del año 78. Por eso era bueno recordar la historia constitucional que venía ya reconociendo la pena de muerte desde antes. Ahora, el segundo grupo que tengo resaltado es la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada y la pena de muerte que se encuentra en la ley de narcoactividad. ¿Qué pasa con esos tres? La ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y la pena de muerte en la ley de narcoactividad. Lo que sucede es que esos tres son posteriores a la aprobación del pacto, ¿verdad? Esos fueron creados por Guatemala, decretados después de haber ratificado el pacto. Entonces aquí es donde debemos recordar esa norma que acabamos de ver del Pacto de San José, que decía que no se podrá extender la aplicación
de la pena de muerte a delitos que para el momento de la ratificación del pacto no la contenían. Entonces aquí tenemos una situación que estos son nuevos y estos desde el principio, desde el año 94, 95 que se decretaron, ya violentaban al pacto porque estos son posteriores a la ratificación del pacto. Y estos entran dentro de la prohibición que señala el artículo 4 del Pacto de San José cuando determinaba que no se extenderá a nuevos delitos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los hizo el legislador del año 94-95? Porque siempre van a haber esas mentes científicas que les decía yo a ustedes que siempre manipulan la ley, y entonces lo que hicieron aquí fue, según ellos, agregarlos dentro de los delitos de homicidio calificados, y según ellos, como iban adentro de los homicidios calificados del Código Penal, se iban de plano dentro de esos homicidios y iban a poder ser aplicables. Lo que no sucedió. Entonces, por eso esos 3 delitos están fuera, desde el principio. Ahora, entonces nos quedamos con los primeros: parricidio, asesinato, plagio de secuestro. Bueno, y es entonces aquí donde nosotros podemos ahora, entonces, casi que ir resumiendo, ¿verdad? Número 1, el Código Penal guatemalteco no contradice la orientación del Pacto de San José en relación a esos delitos que yo les decía en relación al primer grupo, que son parricidio, asesinato, plagio, secuestro o caso de muerte. ¿Por qué? Porque fueron ratificados, esos ya tenían la pena de muerte desde antes, ¿verdad? En consecuencia, el Código Penal en estos delitos no contradice la orientación del Pacto de San José. Según la y en este caso recordamos ahí cuando se ratificó la convención, en el año 78, y cuando entró en vigencia el Código Penal, que fue en enero del año 74. En consecuencia, desde ese punto de vista no tenemos problema. Ahora, y aquí hago el comentario donde recordamos que debe observarse el precepto de la Convención relativo a que no podrá aplicarse a nuevos tipos penales que a la fecha de la aprobación del tratado no se habían previsto, como la ejecución extrajudicial, como la desaparición forzosa y la pena de muerte en la ley de narcoactividad, que esas desde que nacieron ya nacieron violentando el precepto del Pacto de San José, ¿verdad? Bueno, entonces, si esto es así, diríamos que el Pacto de San José no se opone a la aplicación de la pena de muerte. Como lo vieron ustedes en el artículo 4, el pacto no se opone a la aplicación. Lo que establece es que debe ser en ciertas condiciones y las regulaciones que nosotros ya vimos en cuanto a que estaban vigentes previamente a la ratificación, en cuanto a que sea por delitos graves, que estén reguladas en la ley y que no se aplique a nuevos tipos penales. Lo que yo podría decir es que la pena, desde el punto de vista constitucional, está vigente en Guatemala porque nunca, no, en esencia, desde el punto de vista constitucional no fue derogada. Pero si esto es así, ¿por qué no se aplica entonces? ¿Por qué no se ejecutan las sentencias? Bueno, sencillamente, antes habían muchos motivos o muchas razones, había mucha discusión por qué no se aplicaba la pena de muerte. Pero vino una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que cortó de tajo todo. Y aquí es donde les quiero recordar, no importa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Aquí lo que tenemos que establecer es si es legal o no es legal, si está vigente o no está vigente. Aquí no se trata de que si me gusta o no me gusta. Y aquí traigo a la vista la sentencia de la Corte y los efectos que produjo. Entonces, en este caso, la Corte de Constitucionalidad, en el expediente que ustedes pueden ver aquí a la vista del año, el expediente 5986-2016, en una sentencia que publicó la Corte el 24 de octubre del año 2017, declaró inconstitucionales los párrafos que establecían la pena de muerte en los siguientes delitos. Entonces la Corte, así como lo pueden ver ustedes aquí, dice, artículo 131, ¿se recuerdan que ese es parricidio? En el párrafo
donde dice se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, lo declaró inconstitucional. Y en el artículo 132 bis lo declaró inconstitucional, que es la ejecución extrajudicial. Y lo declaró todo. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Tomó todos los artículos del Código Penal que contenían la pena de muerte y uno a uno fue declarando inconstitucional el párrafo, como lo ven en el plagio y secuestro, que es aquí el artículo 201, fue declarando inconstitucional el párrafo que regulaba la pena de muerte, que se aplicaba la pena de muerte. Y, como pueden observarlo aquí, lo hizo en el 383 en el caso de muerte y lo hizo en el Código Penal, en la ley de narcoactividad, en los delitos de la ley de narcoactividad. Entonces, ¿qué sucede para este momento? Resulta que la Corte de Constitucionalidad, de nuestra Corte de Constitucionalidad, en esencia, expulsó del ordenamiento penal guatemalteco y de la ley de narcoactividad los párrafos o los parámetros que establecían la pena de muerte en esos delitos que vimos anteriormente, en parricidio, en asesinato, en plagio, secuestro, en caso de muerte. Y no se diga en los otros más nuevos, ejecución extrajudicial, desaparición forzosa y la ley de narcoactividad. Entonces ahora resulta que tenemos vigente el delito de parricidio, de plagio, secuestro, de asesinato, de caso de muerte, pero fue expulsado del ordenamiento de nuestra norma el pequeño párrafo que contenía la pena de muerte. Entonces ahora solo le quedó a esos delitos la posibilidad de pena de prisión. Nada más eso fue lo que quedó. Y se expulsó. Entonces ahora, ¿qué problema? ¿Cuál es la situación? Resulta que en la Constitución aún aparece, el Congreso no abolió la pena de muerte, pero de un tajo lo hizo la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, cuando tomó la consideración para expulsar del ordenamiento legal guatemalteco los párrafos que contenían la pena de muerte, tomó en cuenta el Pacto de San José, diversas convenciones y también sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la sentencia del caso Fermín Ramírez y como la sentencia del caso Rascacorreyes. Entonces, basado en eso, la Corte concluyó que Guatemala había violentado el convenio, había inobservado el convenio del Pacto de San José cuando en el camino de la historia fue alterando los delitos, modificándolos y que en consecuencia se inobservaba y se violaba el Pacto de San José. Y por eso la Corte declaró inconstitucional el contenido de esa parte y eliminó la Corte de Constitucionalidad, no el Congreso, la posibilidad de que existiera pena de muerte. Entonces, en nuestro país aparece en la Constitución, pero ya no está en el Código Penal como una pena. Y en consecuencia, aunque el juez quiera, no hay, ya no existe como pena en la legislación nacional. Entonces, ahorita no es posible que un juez dicte pena de muerte porque no existe en el Código Penal porque fue declarado inconstitucional y expulsado del ordenamiento penal. Entonces, ningún juez va a poder, mientras esta situación esté, poder aplicar esa pena. Ahora, ¿qué pasa entonces en ese aspecto? Imposible, estimados amigos y colegas. No se puede, no hay pena de muerte regulada en el Código Penal en ninguno de los delitos anteriormente mencionados. Fueron eliminadas ese párrafo de la legislación nacional. Ahora, ¿pero por qué hay personas que dicen que van a reactivar el recurso de gracia? Eso es un tanto extraño, porque hagamos una mención a este tema. Fíjense, compañeros, que el recurso de gracia básicamente fue establecido en Guatemala en 1859,
¿verdad? Se creó el recurso, se estableció el recurso de gracia en la legislación guatemalteca y a partir de ahí se mantuvo en la legislación guatemalteca. Sin embargo, en el 1 de junio del año 2000, mediante el decreto 32-2000, el Congreso de la República derogó el decreto 159 del año 1892, bueno, yo había dicho 1897, pero fue antes, el cual contemplaba la facultad del Ejecutivo para conceder indulto o conmutación de la pena y reglamentaba el procedimiento para hacer efectivo el recurso de gracia, ¿verdad? Entonces, en el año 2000, el Congreso de la República deroga ese decreto y se expulsa del ordenamiento legal el recurso de gracia. Solo quiero hacer mención a dos conceptos que aparecen acá. Uno es indulto. Nosotros, el recurso de gracia no es indulto, no es un indulto. El indulto es perdón. Entonces, el recurso de gracia no era un recurso que perdonaba. Entonces, no es correcto llamarlo indulto, porque no indultaba. El indulto es una figura que estaba en el Código Penal y que se mantuvo aún antes de la Constitución actual, en donde se perdonaba, el presidente de la República perdonaba a personas que habían sido condenados por alguna circunstancia. Normalmente se hacía el Viernes Santo, más o menos a las 3 de la tarde, el presidente de la República públicamente dejaba libre a una persona que guardaba prisión, emulando aquello de Poncio Pilato, ¿verdad? Que se dejaba libre y que disponía. Pero indultar es perdonar. Ahora, el recurso de gracia era en esencia un recurso de conmuta. Es decir, la conmuta, ¿se recuerdan ustedes que conmutar es sustituir una pena por otra? O sea, eso es conmutar, es cambiar una pena por otra. Entonces, lo que se buscaba con el recurso de gracia era que si a una persona le habían impuesto pena de muerte, planteaba recurso de gracia y lo que esa persona esperaba era que se conmutara, es decir, que se cambiara. En lugar de pena de muerte, se le aplicara el máximo de prisión, se convirtiera en pena de prisión, pero en su máximo. Esa es la esencia del recurso de gracia, una conmuta, ¿verdad? Pero Guatemala lo derogó, ¿verdad? Entonces Guatemala lo derogó y a partir de ahí nos quedamos sin recurso de gracia. Pero en todo caso, no habría problema porque en todo caso no hay pena, ¿verdad? No podría, aunque ahorita se restableciera mediante un decreto del Congreso, no habría a cuál pena aplicarse porque no habría la posibilidad de pena de muerte. Y en todo caso, muchos abogados han venido ofreciendo, yo vi recientemente que se planteó una propuesta de creación de restablecimiento del recurso de gracia, pero ¿saben ustedes que el recurso de gracia sigue vigente? Es decir, fue derogado mediante el decreto 32-2000, que está aquí en la presentación. Sin embargo, ese recurso no ha desaparecido de la legislación guatemalteca, siempre se mantiene vigente. ¿Y por qué se mantiene vigente? Se mantiene vigente porque el Pacto de San José, en el artículo 4, inciso 6, establece el Pacto de San José que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, indulto o conmuta de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión. Ahora, en el mismo sentido, se expresa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también fue ratificado por Guatemala en su artículo 6, numeral 4, en el mismo sentido. Es decir, que el recurso de gracia está vigente en Guatemala, solo que está vigente en aplicación del Pacto de San José, que es ratificado por Guatemala y prevalece sobre el derecho interno. Entonces, recurso de gracia sí tenemos. Ahora, lo que no tenemos es una pena de muerte que se puede imponer, porque no existe, fue expulsada del ordenamiento legal. En consecuencia, no hay posibilidad de que en Guatemala se pueda aplicar en las condiciones actuales la pena de muerte.
No podría el Congreso venir y ahora dictar un decreto nuevo. Es decir, no, aunque algunas mentes científicas se les ocurriera dictar un decreto nuevo y establecer, por ejemplo, delito de asesinato con su pena de muerte, no sería válido porque va en contradicción del Pacto de San José, porque esto sería una norma nueva, posterior a 1978. Entonces no podría hacerse. Eh, para que Guatemala pudiera restablecer la posibilidad de aplicar pena de muerte, necesitaría Guatemala que denunciar el Pacto de San José. Denunciar lo traslado en el sentido de decir salirse de la coyuntura, renunciar, salirse del Pacto de San José, pero nos queda el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también tendría que salirse de ese convenio. Y eso va a ser algo muy difícil. Ahora, dejamos claros que yo no estoy hablando de si nos gusta o no nos gusta, porque pues personalmente yo sí creía en que era necesario la posibilidad de la aplicación de la misma, pero como abogado y reconocedor de los derechos humanos, lo que prevalece es la ley. Y la ley debe ser invocada y aplicada y protegida sin intereses. Los abogados estamos llamados a aplicar la ley correctamente, no distorsionar la ley por un interés de otro tipo. Entonces, no se trata de lo que me gusta o no me gusta. En consecuencia, resumidamente, la pena de muerte no puede ser aplicable en Guatemala porque fue expulsada del ordenamiento del Código Penal a través de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad y hoy por hoy no hay delito que la tenga. El recurso de gracia sí está vigente en Guatemala en aplicación del Pacto de San José, pero no tiene posibilidad de hacerse valer porque no hay no podrían aplicarse penas de muerte. Entonces, con el respeto de ustedes y con el agradecimiento a su atención, esto es básicamente lo que yo quería expresar a ustedes el día de hoy, dejando claro eso, que necesitamos que los abogados, los expertos en el derecho, los conocedores del derecho, los juristas, volvamos a hacer prevalecer el respeto y la observancia de la ley y sus principios. Y que no debe haber diferencia entre un abogado de Petén, Guatemala, Escuintla, etcétera, porque todos se supone fuimos formados con el conocimiento del derecho y la observancia de sus principios. En consecuencia, todos tenemos la obligación de hacerlos valer y decir correctamente cuál es su aplicación. Y debemos dejar aquella invocación que se hace por intereses personales, políticos, económicos o de algún tipo, porque eso no contribuye a un Estado fuerte y a la observancia de la legislación. Sé que muchos defensores de la pena de muerte no estarán de acuerdo, pero aquí no se trata de eso, se trata de dejar claro si está vigente o no está vigente. Y dejar claro que no es el recurso de gracia el que la va a revivir, que no es ese recurso, porque ese recurso, insisto, está vigente. Muy agradecido por su atención y los invito a la próxima semana donde seguiremos hablando de la doctrina legal que ha emitido la Corte de Constitucionalidad y compartir con ustedes. De ustedes, muy agradecido.